Bien. Ok. Bueno, lo que vamos a repasar así rápidamente es qué es un vector. Eh, y bueno, para entender qué es un vector, lo primero que uno distingue es entre dos tipos de cantidades. Unas son las magnitudes escalares y hay otras magnitudes que llamamos vectoriales. Por ejemplo, en las escalares están la presión, la temperatura, la densidad. Y en las vectoriales, la velocidad, la aceleración, las fuerzas, etcétera. O sea, básicamente, eh, las magnitudes vectoriales son aquellas a las que no les alcanza con simplemente decirte la velocidad es 10 kilómetros, sino que me tenés que decir, bueno, también una dirección. Eh, sí, por eso necesitas un vector. Y un vector lo representamos con una flecha. Y básicamente es eso, una flecha en el espacio, tiene principio y fin, tiene una dirección y tiene un sentido, o sea, dentro de esa dirección apunta para allá o apunta para el otro lado. Eh, una cosa que me gusta siempre recordar, yo ahora voy a escribir las coordenadas y todo eso, pero eh, los vectores son objetos geométricos, o sea, existen independientemente del sistema de coordenadas que yo use. Si ustedes alguna vez leen alguna cosita de, por ejemplo, geometría diferencial, ahí los vectores se definen como objetos geométricos. Entonces, eh, se puede definir todo eso sin apelar a ningún sistema de coordenadas. Eh, nada, eso es un comentario de color para tenerlo en cuenta. Eh, bueno, entonces los vectores tienen módulo o magnitud, que es básicamente cuánto mide esto. Uh-huh. La dirección, que acá sería esta recta, ¿no? Y el sentido. El sentido acá sería que, bueno, apunta hacia allá, ¿no? Este sería un sentido hacia allá y el otro sentido sería para el otro lado. En este caso apunta para allá. En los libros, esto se los digo porque a veces confunde. En los libros, muchas veces los vectores, por ejemplo, un vector A, se escribe en negrita. Así que cuando vean una cosa así en un libro, yo lo estoy exagerando acá, y además quedó un poquito fulero, eh, pero cuando vean algo así en un libro, probablemente sea un vector. Eh, eso está bueno tenerlo presente porque nada, no es que el que escribió el libro es macanudo y le pone negrita a las cosas que quiere resaltar, sino es que está escribiendo un vector. Y se hace así simplemente por una cuestión de comodidad, ¿no? Porque piensen que en un editor de texto ordinario es mucho más fácil poner una negrita que fijar un carácter especial que tenga una flecha arriba. Es mucho más práctico esto. Uh, che, están viendo mi pantalla, ¿no? Ahora me entró la duda. Sí, Sí, la verde, ¿no? sí, sí, se Sí, ve sí, se bien, ve va, bien, yo va, la yo veo. la veo. Perfecto.
No, porque ahí me salió un error. Voy a guardar esto. Buenísimo. Bien. Sigamos. Bueno, por ejemplo, y acá sí voy a usar coordenadas. Vector A1 que sea 1, 3. Otro vector A2 que sea, por ejemplo, 0, 3, menos 1. Fíjense que este es en 2 dimensiones y este es en 3 dimensiones. Entonces, para representar este, lo representamos en el plano XY. Entonces, nada, tenemos 1 en X y 3 en Y. Marcamos ese punto y ahí es donde termina el vector. Sí, el punto no hace falta marcarlo, yo ahí lo marqué por una cuestión de que me quedó así, pero no es necesario marcar ese puntito. Este es el vector A1. Y el vector A2 es un poquito más complicado de dibujar, pero no tanto, ¿sí? 3 dimensiones, 0 en X, 3 en Y, y menos 1 en Z. Sería más o menos por acá. Entonces el punto S me va a quedar acá. Y bueno, entonces este va a ser el vector A2. Bien. Bueno, siempre en esta notación, salvo que se aclare lo contrario, esta es la componente X, esta es la Y, y si hay, esta es la componente Z. A veces se usa esta notación en otro sistema de coordenadas, por ejemplo, si estoy en coordenadas esféricas, yo podría dar R, θ y φ, pero se tiene que aclarar eso. Si no se aclara, en principio son cartesianas, ¿sí? Bueno, cosas que se pueden hacer con vectores. Si yo tengo un vector cualquiera, A, el vector opuesto es simplemente menos A, y el único efecto que tiene es darme vuelta al vector para el otro lado. Se pueden sumar. Si yo tengo un vector A, que es AX, AI, AZ, y otro vector B, que es BX, BY y BZ, entonces A más B es AX más BX, AI más BY, AZ más BZ. Muchos ven esto en el secundario como, o sea, de manera geométrica. Si este es A y este es B, entonces usan algo que se llama regla del paralelogramo, que es simplemente proyectar, o sea, poner B acá, poner A acá, y esta línea que está acá es A más B. Esto es la regla del paralelogramo. Fíjense que hay un montón de ingredientes de este tipo, como la regla del paralelogramo, que te dan un indicio de esto que les decía antes, de que son objetos geométricos. O sea, yo te puedo definir la suma así, sin apelar a esto.
porque existen independientemente del sistema de coordenadas. Pero bueno, por supuesto, eh, la suma es conmutativa. A más B más C es lo mismo que A más C más B, etcétera. Todos los órdenes que quieran. Si es conmutativa. eh, y es asociativa. O sea, yo puedo hacer A más B y sumar C. O puedo hacer A más B más C, etcétera. Es asociativa. Esto es medio trivial. Bien, otra cosa que puedo hacer, 2, 3, es multiplicar por un número, lo que se dice por un escalar. Bien. Sí, multiplicar por un escalar, no estaba viendo. Ahí lo comparto otra vez. Ahí está. Bueno, multiplicar por un escalar es agarrar un número, por ejemplo 2, 3, 4, 8, y hacer A por, qué sé yo, la suma de dos vectores, por ejemplo. Bueno, esto simplemente se puede distribuir. Y acá se pueden escribir, por ejemplo, quiénes son A y B. Las coordenadas van separadas por coma, pero a veces uno en el apuro no las escribe, ¿sí? Si es muy claro lo que está queriendo escribir. Así que nada, no se mareen con eso. O sea, normalmente si uno tiene un vector con componentes muy largas, sí trata de ser prolijo con las comas, porque si no, no se entiende nada. Pero cuando son tres numeritos, o tres, en este caso, simbolitos, no es muy importante. Bueno, y acá esto es trivial, ¿no? Meto A cada una de las componentes. Etcétera, ¿no? Acá ya no tengo que decir más nada porque ya expliqué cómo se suman dos vectores acá. Y entonces, nada, esto simplemente son dos vectores que tienen cada uno de estas componentes, entonces hay que sumar este con este y este con este. Sí, remitirse a la regla anterior. Eh, bien. 3, 4, módulo de un vector. Eh, bueno, si uno tiene un vector A, el módulo de ese vector lo voy a representar así, con estas dos barras. Y lo que voy a hacer simplemente es agarrar todas las componentes, sumarlas elevadas al cuadrado y tomar la raíz. Esto es Pitágoras. ¿Sí? Porque si uno mira, por ejemplo, en dos dimensiones este dibujito, nada, lo que hace es esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, raíz me da esto por el teorema de Pitágoras. Es un numerito. El resultado de esto es 2, 3, 4. Es un escalar. Y acá la notación, que aparece mucho en los libros también, es el módulo de un vector, simplemente ponerlo así, como la A, la letra sola, sin negrita ni nada, ¿sí?
Bien. Otras operaciones entre vectores son, por ejemplo, el producto interno o producto escalar o producto punto, que se simboliza así con un puntito a media altura. Entonces, hacer A por B me da como resultado hacer el módulo de A por el módulo de B por el coseno de un ángulo que es el ángulo que hay entre A y B. O sea, si yo tengo A y B, eh, este es el ángulo θ, y bueno, tiene una interpretación geométrica esto, que es, bueno, fíjense si yo este coseno lo escribo, por ejemplo, acá en el medio. Sí, estos son todos números, así que el orden da lo mismo. Si uno mira esto, uno puede pensar que esto es la proyección de A sobre B, ¿sí? Como que es esta cara de acá, esto vale módulo de A coseno de θ. Sí, por la definición del coseno del ángulo. El coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa, entonces si despejo, el adyacente queda así. Me queda esto de acá. Y a esto uno lo puede llamar, por ejemplo, proyección de el vector A sobre el vector B. Sí, esto es proyección del vector A sobre el vector B. Por supuesto, vale la inversa, en el sentido que, bueno, acá el dibujo por ahí es confuso, pero uno también puede asociar este coseno con este B, y entonces escribir que esto es A, B, coseno de θ, y esto es la proyección de B sobre A. Bueno, ahí nos quedan 10 minutos. Cuando se corta, volvemos. Eh, bien, propiedades de esto. Es conmutativo. A por B es lo mismo que B por A. No sé si lo remarqué bien, pero de acá debería quedar claro. El producto interno entre dos vectores me da un número. Me da 2, 3, 4, no me da otro vector, me da un número, ¿sí? Porque son dos módulos por el coseno de un ángulo, eso da un número. Eh, es conmutativo, es distributivo. Yo puedo hacer A por B más C. C es otro vector. Entonces esto es A por B más A por C. Ok. Bueno, y otra vez, apelando a lo mismo que les decía antes, esta definición es geométrica, acá no hay sistema de coordenadas a priori. Fíjense que el coseno del ángulo entre dos vectores no depende del sistema de coordenadas, el módulo de un vector no depende del sistema de coordenadas, pero cuando yo uso coordenadas, con coordenadas,
si yo tengo A igual a X, a Y, a Z, y B igual a BX, BY, BZ. Entonces, cuando hago A por B, esta operación está definida de la siguiente manera, multiplicando coordenada a coordenada y sumando, o sea, haciendo AX por BX más AI por BY más AZ por BZ, que es la que uno usualmente usa. Si yo les doy dos vectores en coordenadas, uno usa esta definición, porque acá tenés que ponerte a calcular dos módulos, calcular también el coseno entre los dos ángulos. Es más fácil directamente hacer esta operación, hacer multiplicar coordenada a coordenada y sumar. Bien, una manera abreviada de escribir esto, de paso vamos entrando en calor con notaciones un poquito más cargadas, es escribir la sumatoria de A sub i por B sub i con i desde 1 hasta 3, donde lo que estoy haciendo es, fíjense, esto me va a quedar A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3, es a X llamarle 1, a Y llamarle 2 y a Z llamarle 3. Esto es escrito como sumatoria. Y hay todavía un pasito más que no sé si lo vamos a usar demasiado, pero que es escribirlo directamente así. De paso se los pongo por si lo ven en algún libro. Eh, Cuando uno escribe esto así, muchas veces, si el autor del libro lo aclara, ya está implícito que hay una sumatoria. ¿Sí? No hace falta que se aclare. Esto se llama notación de Einstein. Hay también una convención entre, bueno, si los índices de los vectores son índices de letras latinas o de letras griegas, todo eso no lo voy a explicar. Simplemente quería contarles ese detallecito. Eh, bueno, propiedades interesantes que tiene el producto interno. Una es que si yo hago el producto interno de un vector consigo mismo, eso me da el módulo del vector al cuadrado, ¿sí? Con lo cual puede ser, bueno, si uno ya tiene, digamos, el, el módulo, esto puede llegar a ser útil. Eh, ok, después, si A por B es igual a 0, entonces lo que ocurre es que A es perpendicular a B. O sea que A, por ejemplo, está así y que B está así. Bien, entonces, esto es producto interno 5, 6, producto vectorial. Producto vectorial o producto cruz, le dicen algunos, o también producto cuña. Y la notación es con una crucecita o con una cuña así. Yo muchas veces, yo prefiero escribirlo así, con una X chiquita, pero eso tiene un problema. Si vos tenés, por ejemplo, el vector X y querés hacer el producto vectorial con otro vector, bueno, queda como 2 veces X, queda medio feo. Entonces ahí, en esos casos, a veces uso esto para evitar esa ambigüedad.
Pero si está bien, bastante prolijo, se entiende, ¿no? Entonces, si yo hago el producto vectorial entre dos vectores, escrito así o escrito así, bueno, lo que tengo que hacer es agarrar el módulo de A por el módulo de B. Esta es la definición como antes sin coordenadas, ¿no? Y acá multiplico por el seno del ángulo. Y acá va algo que se llama versor, que un versor es un vector de módulo 1, un vector que mide 1, y este que está acá tiene la propiedad de que es perpendicular al plano formado por A y B. O sea, si yo tengo A y B, A y B forman un plano, ¿no? Uno puede pensar cualquier vector, cualquier par de vectores que quiera, esos dos vectores estarán contenidos en un plano. Y bueno, a ese plano existe un vector normal, n. En realidad existen un montón, ¿no? Yo tomo uno. Eh, entonces acá les aclaro, n es vector eh, unitario, es otra manera de decir versor. Vector unitario normal. Normal es lo mismo que perpendicular, ¿sí? Normal al plano formado por A y B. Bien, y acá aclaremos, acá abajo, eh, que es un vector unitario o versor. Un vector unitario o un versor, si yo agarro, por ejemplo, tengo un vector cualquiera, A, el versor A, es decir, ¿qué es el versor A? Si yo tengo A acá, bueno, A me define una dirección y yo puedo tomar esa dirección, sobre esa dirección y